Hola, soy Jonathan Mortera, soy geriatra e internista. Embolia cerebral es uno de los términos más conocidos dentro del ámbito médico por la implicación que tiene para los pacientes. Como tal, una embolia cerebral significa el que se haya producido una causa que paralizara el funcionamiento cerebral. Lo definimos como accidente cerebrovascular y pueden ser múltiples las causas de ellos. Tenemos que distinguirlo entre las hemorragias de las embolias. Como tal, las embolias suelen ser aquellas en donde se produce un pequeño coágulo en alguno de los vasos cerebrales, mientras que las hemorragias es la rotura de estos vasos que ocasiona un sangrado abrupto, un sangrado agudo y con ello el daño cerebral. Hay varias características del infarto que se deben de tomar en cuenta para priorizar su atención. Como tal, si sufres de una parálisis facial, la pérdida del lenguaje, la pérdida para poder hablar y a su vez alguna pérdida del movimiento o el flanqueo o la flacidez de alguna de las extremidades, es necesario que busques atención urgente. Las horas pueden ser críticas para que tengas una mejor recuperación y que con ello puedas tener un mejor pronóstico. Nosotros generalmente en el servicio de urgencias o en los servicios de paramédicos incluso se maneja la escala de NIHSS para poder hacer un diagnóstico. En ella, si hay más de 48 puntos, hablamos de una gravedad e incluso de un diagnóstico inminente. El tratamiento depende de la causa. Lo importante es hacer un abordaje inicial considerando todas las variantes. Debemos de tomar la glucosa, tomar la presión, el oxígeno del paciente, la temperatura para poder hacer cambios en su manejo. También con ello se evalúa el estado neurológico a través de estas escalas y a través de la exploración física minuciosa y se debe de llevar a un estudio de imagen lo más pronto posible. Consideramos que lo más importante para el tratamiento de un infarto es el tiempo de atención desde el último momento en el que el paciente fue capaz de ser demostrado sano. Hay pacientes que, por ejemplo, tienen el evento un día antes, en la noche, o durante el transcurso de la noche en algún momento de la madrugada y amanecen ya sin poder hablar. Desafortunadamente, como no tenemos el momento preciso de la pérdida funcional, pues tenemos que tomar el último momento en donde fue evidenciado. Esto es necesario porque con ello podemos considerar si se puede llevar a cabo algún procedimiento mayor. Hay trombolisis, hay trombectomías, que es tratar de quitar ese coágulo que está ocasionando este taponamiento cerebral o esta dificultad para que el cerebro se alimente de sangre. Generalmente hablamos de un periodo, incluso para la trombolisis, de no más de 4.5 horas, 4 horas y media, mientras que para lo de la trombectomía quirúrgica se puede hablar incluso de hasta de un día. Incluso decimos que aquellos pacientes que son llevados antes de las 2 horas y media son mucho mejor tratados y con un mejor pronóstico que aquellos que duran un poquito más. Tenemos muchas consideraciones respecto al tratamiento. Consideramos que lo más importante es que sean tratados por alguien experto en el tema. Incluso es una atención de urgencia porque trombolizar a un paciente o llevarlo a una trombectomía puede hacer candidato a este paciente a una unidad de cuidados intensivos. Lo que siempre hay que cuidar es que sean cuidados intensivos neurocríticos, es decir, de una atención específica para pacientes de este tipo de enfermedad, en donde van a estar vigilando que todos los signos vitales se encuentren estables. El estado de conciencia es quizás uno de los más importantes en este sentido. Nosotros le llamamos también de manera inicial la evaluación ABC, vigilar que la vía aérea sea permeable, que pueda respirar por sí mismo, que tenga una buena mecánica ventilatoria, que sus pulmones se expandan de manera natural, sin flemas, que oxigene bien, que se mantenga sano en su función pulmonar y C, pues que la parte cardíaca o la parte de la presión arterial también se mantenga adecuadamente en estos pacientes. Ya con este abordaje inicial podemos considerar si este paciente incluso requiere intubarse, poner una ventilación asistida a este paciente, algo que le ayude a no ahogarse, a no broncoaspirarse o a tener algún otro tipo de complicaciones y obviamente con ello pues salvar su vida. De ahí lo que se parte es hacer el tratamiento. A veces no es necesario contar con una neuroimagen más sofisticada como una resonancia magnética. Se trata de hacer la que se tenga lo más disponible posible. Generalmente en nuestros hospitales con lo que más fácilmente contamos es una tomografía y una tomografía de cráneo simple puede hacer la diferencia para iniciar este tratamiento. No todos los pacientes son candidatos al tratamiento de una trombolisis. Hay algunas
contraindicaciones. La trombectomía no en todos los centros son adecuadas o se pueden llevar a cabo. Entonces tenemos que ver cuáles son los recursos y tratar de acudir a un hospital en el que se tengan los mejores recursos para poder llevar a cabo la mejor opción terapéutica. Fuera de eso, lo que buscamos es mantener al paciente normotenso, es decir, con la presión regular lo más estable posible, aunque sabemos que podemos mantener un poquito permisiva la hipertensión durante los primeros días. Hay algunas controversias sobre si debo de manejarla baja o normal, o sobre si puedo mantener la presión alta, pero lo importante es mantener a ese paciente estable para que todos sus órganos se estén reperfundiendo. De hecho, hablando sobre el cerebro, la hipertensión ha demostrado mantener como un efecto protector en estos pacientes, aunque por la trombolisis se trata de mantener siempre por debajo de una meta, abajo de 180 a 100, máximo como un nivel crítico, es como lo más avalado sobre las guías de la AJA o de la parte europea para mantener. Otra causa que puede ser evaluada, que de hecho es necesaria al inicio del tratamiento, es evaluar la glucosa del paciente. A veces las glucosas bajas pueden haber causado la alteración del estado de conciencia, es decir, que este paciente no responda, y estas suelen ser consideradas incluso desde abajo de 80. Claro, glucosas por debajo de 60 son mucho más graves que aquellas por debajo de 80. Ahí a veces la pura corrección en el momento agudo puede hacer que el paciente recupere completamente de su déficit. Las glucosas altas por sí mismas ahora también pueden conferir que el paciente tenga alteraciones neurológicas. Estas alteraciones también pueden simular un infarto. Se sabe que cuando ya tienes un diagnóstico de una embolia, este paciente debe de ser tratado entre 140 y 180 de glucosa para mantener esa glucosa en el cerebro. Sabemos que el cerebro está lastimado y lo más importante es mantenerlo lo más estable posible. Incluso las guías europeas simplemente manejan que se inicien manejos de insulina externa para tratar de controlar estos picos por arriba de 180. Hay controversias también sobre la temperatura, pero algo que sí sabemos es que si el paciente estuvo expuesto a frío o tiene alteraciones del estado de conciencia, también es necesario iniciar antibióticos y mantenerlo lo más normal la temperatura posible. Hay algunas partes experimentales sobre ello que incluso tratan de bajar la temperatura del cuerpo induciendo lo que se conoce como hipotermia inducida, es decir, le ponen hielo al paciente para tratar de mantener la temperatura por debajo de lo normal y que su consumo de oxígeno del cerebro disminuya. Con eso podemos tratar de mantener más tiempo el cerebro con una mejor evolución, o se supone que con esto se puede proteger y mejorar su pronóstico. El estado neurológico es necesario estar evaluando la parte de la deglución, ver que el paciente degluta, ver que el paciente pueda comer por sí mismo. Es importante, a lo mejor no de inicio, pero sí es importante para plantear un tratamiento posteriormente. También, por otra parte, es necesario evaluar la oxigenación del paciente. De hecho, se considera que debe de mantenerse durante el evento isquémico en aquellos pacientes que tienen problemas pulmonares, que están por debajo de 94 la oxigenación, el ponerles oxígeno suplementario, también con la intención de mejorar el pronóstico a nivel cerebral. Aquellos pacientes que saturan, que tienen el oxígeno en el dedo, en el oxímetro de pulso, por arriba de 94 o que no tienen evidencia de daño pulmonar, no es necesario ponerles oxígeno. Todo esto se puede manejar de manera intensiva. En la evaluación inicial tenemos que vigilar que el corazón no tenga evidencia de alguna otra causa. Una arritmia puede ser el origen, puede haberse soltado un trombo del corazón hacia el cerebro y estos ser cardioembólicos, es decir, que este trombo se fue del corazón al cerebro como tal, como causa de origen del evento. Otra, por ejemplo, pueden ser el diagnóstico de trombosis venosa profunda, en donde los pacientes que tienen cambios en la piel de las extremidades, que se vean más inflamadas, que se vean con cambios en la coloración, que estén frías, pudieran haber formado un trombo que haya dirigido hacia la parte del cerebro. También alteraciones en las manos, en la coloración, pueden hacer sugerir algún otro tipo de patología, como por ejemplo la endocarditis, que son infecciones a nivel del corazón o de la sangre, que estas ocasionan por las bacterias en la sangre el émbolo que se va al cerebro. Hay muchas causas que también tenemos que hacer diagnóstico diferencial: convulsiones, migraña, descontroles de la glucosa
glucosa, alteraciones de los electrolitos. Entonces hay una serie de estudios básicos que se tienen que llevar a cabo en estos pacientes para poder hacer que el paciente esté lo mejor controlado posible. A veces se descontrola el sodio y tenemos que corregirlo. Se considera que, por ejemplo, la glucosa en sangre o las soluciones con glucosa pueden también aumentar la parte de la inflamación cerebral. A veces el iniciar el antibiótico de manera temprana nos va a evitar que este paciente tenga neumonías asociadas a la ventilación o asociadas a la postración de este paciente. Si el paciente requiere una ventilación, una forma para respirar de manera externa, este paciente potencialmente puede tener una neumonía como complicación de todo el evento. Entonces, iniciar a veces el antibiótico de manera temprana puede ayudar a evitar estos riesgos. Saber que el paciente no deglute también nos va a permitir ir planeando si el paciente necesita alguna vía de alimentación externa como una sonda o la gastrostomía, que es un procedimiento que se hace en la boca del estómago para poder pasar a través de una manguera directamente el alimento. Todas ellas con la finalidad de mejorar el pronóstico. Tenemos dos escenarios. Uno es que el trombo se disuelva y el paciente pueda recuperar completamente, que no deje una secuela aparente, que esto se llama ataque isquémico transitorio, que no haya evidencia clínica de que se haya mantenido una secuela, es lo más importante, no hay un tiempo en cuestión. Y la otra es que deje una secuela permanente. Cuando deja una secuela permanente, entonces se empieza a tratar como un paciente crónico, es decir, se le puede dar el medicamento para el colesterol, para tratar de evitar que se formen placas de colesterol en los vasos del cerebro y que con eso se vuelvan a formar nuevas embolias o nuevos eventos vasculares. También se debe de evaluar la parte de la glucosa al llevarlos a metas estrictas, la presión arterial ya según las guías de hipertensión arterial, para controlar que nada se salga de los parámetros. Ahí ya lo más importante es empezar una rehabilitación y prácticamente todo se inicia 24 horas después de que el paciente sufre el evento. No sabemos qué tanto van a ser las complicaciones del paciente hasta que no demos evaluación continua sobre ese mismo. Sí sabemos que por el grado de la lesión tenemos ciertos riesgos. Entonces, si vemos que hay compromiso de grandes vasos o de grandes regiones del cerebro, este paciente tiene mayor riesgo de deteriorarse e incluso de morir por ello. Sabemos que embolias pequeñas, embolias que significan pequeñas lesiones a nivel del cerebro, pueden solamente comprometer a lo mejor lesiones focales, por ejemplo que el paciente no hable o que el paciente no mueva la mano. Hay algunos neuroprotectores para ello que han tratado de disminuir el riesgo de que esto se produzca, pero todas ellas no han tenido la suficiente firmeza científica para recomendarse ampliamente en todos los pacientes. Sin embargo, aún ahora prefiere usarse que no usarse este tipo de estrategias, y aún hay muchos experimentos o muchas evaluaciones de varios fármacos que se están probando para neuroproteger el cerebro. Como tal, una evaluación también de los síntomas que tenía este paciente al inicio pueden también orientarnos hacia si se trata de una isquemia, de una embolia, o si se trata de un sangrado. Por ejemplo, una hemorragia subaracnoidea, un hematoma, es algo más abrupto, es algo más agudo, es decir, que haya sangrado el cerebro en las clasificaciones médicas. Un hematoma sería como la colección de un moretón, mientras que la hemorragia es un sangrado que se va hacia el líquido entre el cerebro y el cráneo. Pueden ser causa del dolor de cabeza agudo y de un estado de alteración de la conciencia mucho más rápido que lo que normalmente hubiera sido cualquier cosa. De hecho, por ejemplo, en estos pacientes suele pronunciarse que es el dolor de cabeza más intenso de su vida, y el tratamiento difiere. Por eso es que es necesaria la imagen diagnóstica a través de la tomografía, al menos, para poder tratarlos adecuadamente. Ya los casos de hemorragias suelen tratarse de una manera diferente, y dependiendo también la causa que esto los haya originado, generalmente pueden dar las secuelas en ese sentido. Todas pueden causar la muerte, pueden también tener limitación en el daño. Entonces, no significa que haber tenido una embolia significa morir. Lo más importante en este sentido es asistirlos lo más pronto posible, como ya lo habíamos mencionado, para que el paciente tenga el mejor pronóstico. Neurorehabilitación, fisioterapia después del evento, movilización continua para evitar que el paciente se ulcere o que tenga neumonías por postración, estar moviendo las extremidades para evitar que se formen trombos, seguir la parte médica para el control de las enfermedades crónicas y de estas medicaciones que ya les mencioné para evitar que se formen nuevos infartos, pueden ser lo crucial entre mejorar su vida, mejorar su pronóstico, o simplemente que el paciente tenga complicaciones por el resto de su vida. Recuerden que la embolia es necesario atenderla urgentemente. Si sospechas que tienes una embolia, si sospechas o documentas que dejaste de mover
mover una extremidad, que tienes problemas del habla, que tienes un dolor intenso en la cabeza y que se asocia a lo mejor a la debilidad de alguna extremidad, es necesario que se acuda a la atención médica para poder evidenciar si se trata o no de una embolia cerebral. Gracias por llegar hasta aquí en este video. No olvides darle like, no olvides dejar los comentarios y suscribirte a mi canal. Sígueme en las otras redes también para seguir teniendo más información.